Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta preciosa tarde vamos a hacer el estudio bíblico en esta tarde, amén. Antes de comenzar vamos a orar para que el Señor hable a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de su palabra, amén. Así le voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar, amén. Bendito sea tu nombre, Señor Santo, te alabamos, Señor, te bendecimos por este día, Señor Santo, por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos están oyendo, Señor Santo, que están viendo este video, Señor Santo. Yo te pido, Señor, que les abras sus entendimientos, Señor, sus corazones, Padre, para que puedan recibir esas palabras, Señor Santo, que tú has puesto en mi vida, mi Dios Santo, Padre. También te pido que tu Santo Espíritu, Señor Santo, Padre, descienda esa unción sobre mi vida, Señor Santo, para poder predicar esta palabra, mi Dios Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio bíblico de New West en Burnaby, pero estamos alrededor de todo, amén. En esta tarde voy a pedir que abran sus Biblias en Jueces, capítulo 16, versículos 17 a 30, amén. Vamos a estar estudiando esta palabra que el Señor me ha dado y espero que sea de bendición para ustedes, amén. Jueces, capítulo 16, versículos 17 a 30, amén. Les doy un poquito de tiempo para que busquen sus Biblias en Jueces 16, versículos 17 al 13, amén. Y la palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, amén. Y dice así: Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me libertaré y seré como aquel otro hombre. Viendo Dalila que él había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos, y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego comenzó a afligirle y sus fuerzas le dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó del sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Y para regocijarse, pues decían: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Y cuando la gente lo vio, alababan a su Dios, pues decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y sucedió que cuando estaban alegres, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel, y él los divertía, y los pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que tenía de la mano: déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa, para apoyarme en ellas. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban ahí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí, y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaban, y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo a Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba ahí en él. Así que les lo mató al morir, más que los que había matado durante su vida. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos esta historia de Sansón. Amén. Como
fue un hombre valiente, un hombre poderoso, amén. So, el título de este estudio es Los cristianos como Sansón, amén. So, sabemos que Sansón era un hombre fuerte, amén. Un hombre llamado del vientre de su mamá para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, amén. Que un hombre que siempre estaba valiente, que siempre hacía cosas maravillosas, amén. Que hasta ahora las historias de Sansón sabemos lo que hizo, amén. Cómo mató a los filisteos, cómo se llevó las puertas de la ciudad en sus lomos, amén. Tantas maravillas que el Señor hizo a través de Sansón. Pero a una parte de la vida de Sansón, del ministerio de Sansón, de su legado, podemos decir, que quiero tocar en esta tarde. Y creo que el Señor va a edificar a cada uno de nosotros a través de ello. Amén. Vemos, y me voy a enfocar en el versículo 20, que decía, ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó del sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Y yo me estaba meditando en esta palabra y el Señor me hablaba varios meses, digo yo, en mi vida personal. Y me trajo la vida de Sansón. Que Sansón no se dio cuenta de que Jehová se había apartado de él. ¿Por qué? Porque Sansón en su vida, aunque sabía que Dios estaba con él y que el Señor le iba a liberar de las manos, que le iba a ocupar para liberar a Israel de las manos de los filisteos, nunca tuvo, siempre estuvo jugando con Dios. Por eso, en esta tarde el Señor me decía, muchas veces nosotros, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios, están jugando con Dios, como lo hizo Sansón, como lo hizo Sansón. Personas, hermanos, que estamos en las iglesias, pero todavía dejamos que el enemigo venga y ponga un clavito en nuestras casas, amén. Que tiene ventaja en unas áreas de nuestras vidas, hermanos, amén. Cosas que hay en nuestros corazones que el Señor quiere lidiar, pero nosotros no lo dejamos. Tal vez podemos ser líderes, podemos ser cumplir todos los ministerios, todos los deberes que tenemos en la iglesia, pero hay algo en nuestros corazones que no nos deja cumplir o recibir todas las bendiciones que el Señor quiere para nuestras vidas, amén. Y yo veo la vida de Sansón, yo no creo que fue una vida de éxito, una vida que Dios quería que Sansón fuera, amén, sino que Sansón solo cumplió un poquito de lo que el Señor quería que él hiciera, porque no lo cumplió todo, amén. Sabemos acabamos de leer que Sansón al final mató a todos los filisteos, pero eso no es lo que Dios quería para él, amén. Dios quería, me imagino que algo más. Yo no creo que Sansón vivió completamente en la voluntad que Dios le tenía, sino que vivió en la voluntad permisiva de Dios, que Dios tenía para su vida, amén. Porque vemos que Sansón había algo en su corazón que era rebeldía. Rebeldía a las cosas de Dios. Rebeldía a la voluntad de Dios. Tantas cosas que tal vez el Señor quería hacer a través de Sansón, pero él no pudo alcanzarlas porque había rebeldía en su corazón. Y yo pienso, hermanos, que así está la iglesia en estos tiempos, amén. Que estamos en la iglesia, estamos cumpliendo, estamos haciendo tantas cosas para la iglesia, pero me imagino que hay rebeldía en los corazones, porque el Señor me mostraba que hay rebeldía en mi vida. Hasta que nosotros podamos entender y aceptar esa rebeldía, hermanos, y que el Señor venga y obre en nuestras vidas, nosotros nunca vamos a alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos para Él. Hermanos, yo les invito, hermanos, que nosotros no seamos como Sansones, amén. Yo digo, este mensaje le puse cristianos como Sansón, y algunos van a pensar, oh, qué bonito ser Sansón, pero hermanos, no seamos Sansones.
No seamos personas que son rebeldes a la voluntad de Dios, que se rebelan, no también públicamente, pero hay cosas en sus corazones que no les permite vivir completamente como Dios quiere que vivan. Amén. Y en el versículo 20 que leímos decía que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Entonces, hermano, eso me muestra dos cosas. Una, Sansón solo se estaba basando en la unción. Solo se estaba basando en lo que él podía hacer o lo que estaba haciendo para la iglesia, digamos, o lo que estaba haciendo para el pueblo de Israel, pero no tenía una relación con Dios. Porque si nosotros vamos a la Biblia y vemos que hay personas que tenían esa relación con Dios, y cuando Dios se alejaba de ellos, ellos sabían que Dios no estaba con ellos. Entonces me acuerdo con Moisés, cuando el Señor le manda a hacer algo y dice: Señor, si tu presencia no está con nosotros, yo no iré. Es porque tenía una relación cercana con Dios. Y aquí vemos en el versículo 20 que cuando Sansón, cuando el Señor se apartó de él, él no le conoció. Y dice: yo me voy a levantar como las otras veces y voy a quitar todas estas cosas y me voy a escapar. Entonces él se estaba confiando en sus propias fuerzas, no en la unción de Dios, no en Dios. Y es aquí un grave problema que cada uno tenemos que tener cuidado, que nosotros no confiemos en nuestras fortalezas, no confiemos en lo que podemos hacer, no confiemos en las cosas que están a nuestro alcance. Siempre, en todas las cosas, tenemos que confiar en el Dios que es todopoderoso. ¿Amén? No confiar en el trabajo, no confiar en los proyectos que tenemos, en los contratos que tenemos, sino que confiar en Dios. Amén. Porque imagínense, en este año sabemos que nada está seguro en esta tierra, amén. Nada en este mundo está seguro, amén. Por eso tenemos que tener nuestra confianza 100% en Dios, amén. 100% en Dios, amén. Y Sansón no lo tenía. Sansón tenía su confianza en sus fuerzas. Y vemos en Romanos 6:23 que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Mire, la paga del pecado es muerte. Entonces, eso me dice, hermanos, que, como le digo, Sansón había pecado en él. Y tal vez era un pecado pequeño, de rebelión. Pero eso creció a que hubiera muerte espiritual en su vida. Que cuando vino la muerte, él no tuvo el discernimiento para entender que Dios se había apartado de él. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, tal vez no hay muerte espiritual todavía en nosotros? O ya sí, o en unas áreas ya hay muerte espiritual, pero no lo sabemos. Porque un muerto no sabe lo que pasa, amén. Está muerto. Eso alguien que está vivo puede entender lo que está pasando, amén. Y eso es lo que pasó con Sansón. Sansón no sabía que él había muerto a la voluntad de Dios. Él no entendió que había muerto al propósito de Dios en su vida, porque siempre había rebeldía en su corazón y nunca dejó que el Señor viniera y lidiara con él acerca de eso. Y lo podemos ver en toda su vida, amén. Cuando él dice en Jueces, capítulo 14, Jueces capítulo 14, del 1 al 9, dice: descendió Sansón a Timat y vio en Timat una mujer de las hijas de los filisteos. Y dice: y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, diciendo Israel, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar a mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre:
tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un envaje de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su madre a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Amén. Aquí leímos en Jueces 14, del 1 al 9. En un buen relato cuando Sansón quiso una mujer. Y en vez de buscar una mujer en el pueblo de Israel, ¿qué decidió? Buscó una mujer en los filisteos, amén, los enemigos de Jehová. Aquí me muestra, hermanos, que Sansón había rebeldía, porque él no quería caminar conforme a los estatutos de Dios o los mandamientos de Dios. Y los padres le querían decir: mira, ¿por qué no te casas con una que de nuestra casa, una israelita, una que sigue a nuestro Dios? No, me quiero casar con aquella. Y hermanos, mire, y eso es tan grave, hermanos. Es una decisión que él tomó de casarse, y podemos ver la rebeldía que había en Sansón. Pero Dios tenía un propósito y dijo: bueno, es no mi voluntad que él se case con él, pero yo quiero liberar a Israel de los filisteos. De esta manera lo voy a hacer. Porque no era, como le digo, no era la voluntad de Dios, sino una voluntad permisiva. Y entonces dice que primeramente la rebeldía de Sansón, de que se quiso casar con una filistea. Y lo segundo, en la historia que leímos, vemos que cuando descendió a Timnat, dice que él vino y vio a un león y lo mató. Y después, cuando regresó de vuelta con sus padres, fue a ver cómo estaba el cadáver del león. Y cuando lo miró, dice que había unas abejas y había un panal. Y vino a agarrar el panal, agarró la miel y comenzó a comerlo y se dio a sus padres. Y no le dijo, dice la palabra, no sé si bien eso, no le dijo a sus padres de dónde lo había sacado. Porque en las leyes que tenían los hijos de Israel, ellos no se les había permitido acercarse o tocar un cuerpo muerto, sea de animal o sea de animal. Entonces, primera vez vemos aquí, hermanos, que en esta historia, que cómo llegó la rebeldía de Sansón, amén, que no tenía temor de Dios, no tenía temor de los estatutos, de los mandamientos de Dios, sino que él quería hacer lo que él quería, y no le importaba quién le dijera nada. Porque vemos que cuando los padres le regañó para que se casara con una mujer de Israel, ¿qué hizo? No, yo me quiero casar con aquella, no me importa lo que tú digas. Y la palabra nos enseña, los mandamientos nos enseñan que ellos decía que ellos tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestra madre y a nuestros padres, amén. No cumplió. Vemos que Sansón era una persona rebelde y nunca quiso hacer completamente la voluntad de Dios, sino lo hacía a la conveniencia de él. Y de esa manera Dios lo usó para liberar un poco a Israel, amén. Como le dije al principio, la vida de Sansón no fue la perfecta voluntad de Dios. Me imagino que Dios tenía planes diferentes para él, para liberar a su pueblo, pero él no quiso. Pero de una manera, hermanos, como la palabra nos enseña, a Dios no le importa. Él puede ocupar las piedras o
o los burros para hablarnos, amén. O puede ocupar cualquier persona. Y ocupó la rebeldía, aún la rebeldía de Sansón para ocuparlo, pero no era permisiva, hermano. Y yo les invito a que no seamos así. Que no estemos en la voluntad permisiva de Dios, en el propósito permisivo que Dios tiene para nosotros, amén. Porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. No seamos con Sansón, no seamos como él, amén. Porque imagínense que él, aunque él asistía y él tenía las fuerzas milagrosas que Dios le ha dado, aunque él estaba digamos que estamos en la iglesia, hermano, y que estamos cumpliendo todos los deberes que tenemos que cumplir como líderes, como miembros, o como maestros, o como Dios te ha llamado a hacer. Pero si hay algo escondido en tu corazón, si hay algo que el Señor quiere lidiar en tu corazón y tú no lo haces, hermanos, entonces estamos caminando en la voluntad permisiva de Dios. Y no estamos experimentando a 100% lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Entonces, algo que escuché varios años atrás y siempre se me ha grabado en mi mente, dice: el pecado te llevará más lejos de donde tú quieres ir y te costará más de lo que tú quieres pagar. Amén. ¿Qué decir esto? Que tú piensas, esto no es nada. O una copita o un traguito no te lleva nada. Pero no sabes que un traguito de un traguito te puede hacer un alcohólico. No sabes que tal vez esté coqueteando a una muchacha y que no es tu esposa. Y solo porque tú estás coqueteando no estás haciendo nada. No sabes que en el futuro tal vez eso va a abrir la puerta para que una vez tú cometas adulterio. Y que así cometiendo adulterio, tu familia sea destrozada. Hermanos, el pecado te va a llevar más lejos de lo que tú quieras y te va a costar más de lo que tú piensas pagar. Amén. Y como leímos en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Amén. El pecado de nada nos sirve, hermanos. Yo les invito, no juguemos a la iglesia. No juguemos, amén. Seamos sinceros con Dios. Seamos sumisos a la voluntad de Dios. Seamos sensibles a la voz de Dios. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Quiere hacer cosas grandes en tu vida, hermanos. Mire, sabemos que la sangre de Cristo viene y nos limpia y nos redime de todo pecado. Amén. ¿Cuánto dice amén? Y yo sé que cuando venimos a la iglesia, el Señor vino y nos limpió y nos guardó de tantas cosas. Pero después, estando aún en la iglesia, hermanos, el trabajo no termina, sino que sigue, porque el pecado siempre está en nosotros, amén. El pecado siempre está en nuestros corazones, siempre está en nuestras mentes, amén. Y siempre tenemos que estar renovando nuestro corazón, nuestras mentes, limpiándonos de toda malicia que viene del mundo, amén. No importa cuántos años tú puedas estar en la iglesia, tú necesitas arrepentirte de tu pecado. No importa si tú eres un líder o unos pastores, hermanos, se arrepienten de sus pecados porque ellos son malos, porque no son por el llamado que ellos tienen, sino que porque la maldad vive en nosotros, hermanos. La maldad está en nuestras vidas, amén. Mire, tantas cosas que Sansón hizo en Jueces 15, 14 al 15, dice: y así que vino hasta el Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Amén. Mire, aquí Sansón mató a 1000 filisteos. Dice que la presencia de Dios, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre la vida de Sansón y mató a 1000 filisteos. Pero esto fue, hermano, después, hermano, esto fue después
después que él quería casarse, se casó con una filistea, después que no le dio honra a sus padres, después, hermanos, que vino y tocó la miel del cuerpo del león, después. Es decir, que estaba en pecado, pero la misericordia de Dios estaba en él. La misericordia de Dios, la misericordia por el amor de Israel, lo usó para librarlo y matar a 1000 filisteos. Hermanos, yo les invito, no creamos, no basamos nuestra salvación porque Dios te usa, porque Dios me usa. No es eso, hermanos. Porque, hermanos, se pueden salvar 1000 personas, 10,000 personas, 1,000,000 de personas con una prédica que tal vez el Señor me use. Pero el día siguiente yo peco y me muero y me voy al infierno. ¿De qué me sirve, hermanos? Y Sansón se bastó con la unción que tenía. Su confianza estaba en sus fuerzas. Porque sabía, si está las fuerzas, estoy con Dios. Dios está conmigo. Era así. Pero no sabía que estaba rumbo a la muerte. Porque ese pecado, esa rebeldía, lo lleva poco a poco a alejarse más de Dios. Y porque Dios te usa, porque que Dios me usa, hermano, no es nada. Sino que es la voluntad de Dios. Es la misericordia de Dios para nosotros. Amén. No nos confiemos con los cargos, hermanos. No nos confiemos con los ministerios. No nos confiemos por la oración. No nos confiemos en los ayunos, porque podemos caer. Sino que tenemos que agarrarnos más de Dios. Amén. En Santiago, capítulo 1. Del 1 al 14 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, hermanos, que el pecado está en nosotros. Es decir, que mi cuerpo le gusta pecar. Que yo tengo áreas débiles que si yo no me las cuido, yo voy a pecar y voy a alejarme de Dios. Y que tal vez estoy descuidado, yo peque y nada va a pasar. Nada se va a mirar alrededor. Mis hermanos no se van a notar, también mi esposa no lo va a notar, también mi hijo no lo va a notar, también los líderes no van a notar, también los pastores no van a notar, pero hay muerte. Porque Dios nota. Porque el pecado ya está en mí. Y si yo dejo que ese pecado brote, va a traer muerte a mi vida. Y me va a llevar más lejos de lo que yo quiero ir, y me va a costar más de lo que yo pienso que me va a costar. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con las cosas pequeñas, con los pecados que tal vez nadie sabe, pero que Dios sabe, hermanos. Hermanos, no nos confiemos de las cosas que estamos haciendo, de las maravillas que estamos haciendo, sino que estemos rectos delante de Dios, que estemos puros delante de Dios. Nunca vamos a estar falta de pecado, pero que estemos rectos delante de Dios, que no haya nada, que cuando el Señor venga y te hable a tu vida y te dice: mira, ¿por qué mentiste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué estás engañando a tu esposa? ¿Por qué estás engañando a tu esposo? ¿Por qué estás engañando a los líderes? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás agarrando ese pecado que no es tuyo? Ese pensamiento de amargura. ¿Por qué estás agarrando esa rebeldía en tu corazón? Hermano, y cuando el Señor venga y nos hable, nosotros nos quebrantemos delante del Señor. Señor, quítalo. Es lo que tenemos que hacer. Ese es el deber de cada uno de nosotros. Esa relación que siempre le hablo, que es tan importante, esa relación con Dios, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, hermanos, y nosotros tenemos que entender eso.
nosotros tenemos que saber que aunque la muerte no nos llega ahorita, pero en el futuro, si nosotros dejamos que esa amargura, esa raíz de pecado esté en nuestros corazones, va a brotar y va a producir muerte en nuestras vidas, hermano, en nuestra vida espiritual, amén. Y si no estamos con Dios, hermano, y un día vamos a pensar que Dios está con nosotros y Dios está tan lejos de nosotros, porque no hemos visto que Dios está con nosotros. No hemos entendido, no hemos percibido, no tenemos ese discernimiento que Dios se ha alejado de nosotros. Amén. Y me gusta lo que dice Romanos 7:24 de Pablo. Amén. Dice que miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miren, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Pablo era judío de los judíos. Pablo era fariseo de fariseos. Es decir, que él cumplía la ley a la letra. Palabra por palabra, él la cumplía. Él estaba acostumbrado a hacer todo lo que la palabra, los mandamientos le decía. Pero cuando vino a Cristo, él entendió algo más. Él entendió que había algo en su corazón. Que era más, no era suficiente guardar los mandamientos. Porque tú puedes guardar los mandamientos, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes escuchar todas las prédicas, estar en todas las oraciones, estar en todas las reuniones, apoyar a tus líderes, apoyar a los pastores. Pero el pecado puede morar en ti. Hay cosas en tu corazón que no te dejan acercarte de Dios. Hay algo en tu corazón que no puede acercarte a Dios. Y Pablo entendió eso. Cuando tuvo esa relación de Jesucristo y en el camino a Damasco, y lo llamó a ser su siervo, y él comenzó a predicar. Hizo tantos viajes misioneros, pero entendió algo. Dice, cuando yo quiero hacer el bien, hago el mal. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Sino lo que yo no quiero hacer, eso hago. Es decir que Pablo trató en sus propias fuerzas hacer la voluntad de Dios, hacer lo correcto, pero no podía. Porque encontró que una maldad estaba en él. Entonces dice, encuentro esto que está en mí, que la ley es buena, porque la ley encuentra el pecado en mi vida, encuentra el pecado en mi corazón. Entonces dice, ¿quién me va a liberar de este pecado, de esta carne? Y dice, gracias a Dios, por medio de la sangre de Cristo que me limpia, me liberará de este pecado. Y eso, hermanos, es una batalla hasta el final de nuestras vidas, hermanos. Pero qué lindo, qué bonito que Pablo pudo entender, hermanos. Entre más yo estoy en la iglesia, que más estoy en los caminos del Señor, entiendo, hermanos, que yo tengo que caminar cada día delante de Dios. Entre más me acerco a Dios, cuanto más busco a Dios y quiero hablar a Él. Quiero hablar con Él. Cuando yo quiero hablar, no solamente pedir, sino que hablar, conversar. Y escucho la voz de Dios en mi vida. Encuentro, hermanos, que el Señor me comienza a decir, oye, ¿y ese pensamiento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tus ojos? Oye, ¿y por qué hiciste eso? Porque encuentro, hermanos, que el pecado vive en mí. Encuentro, hermanos, que yo me puedo saber toda la Biblia, que yo puedo orar por horas, y yo orar delante de la presencia del Señor, y salgo de la oración. Oh, hermanos, y yo peco. Oh, yo peco, hermanos. Yo peco. Y soy un pecador. Oh, hermanos, soy el mismo pecador que cuando vine a los pies de Cristo. Soy el mismo pecador. No cambia nada.
sino que la sangre de Cristo me limpia, sino que yo tengo que arrepentirme completamente de mi pecado, de mi vida malvada, porque yo necesito de Cristo. Yo necesito que Él venga y me limpie, porque el pecado todavía está en mí. Oh, porque esta carne es mala, hermanos. Mis pensamientos son malos, mi corazón es malvado. Por eso yo necesito a Cristo. Yo necesito que Él venga y me limpie de todo pecado. Y esto es lo que pasó con Sansón. Que Él dejó que el pecado morara en su corazón y no lidió con él. Y dice, en Jueces 16, verso 4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Se enamoró con una filistea. Se enamoró con una filistea. Es decir, hermanos, que dio su corazón a una filistea. Se enamoró. Es decir, que en vez de estar enamorado con Jehová, en vez de, como dice la palabra, los mandamientos, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él decidió amar y se enamoró de una mujer de filistea. Hoy, hermanos, mire, y cuántas veces, hermanos, Dalila le quiso atrapar y romper, llevarlo a la cárcel. Y le hacía tantas preguntas y él le decía, haz esto. Y si tú me amarras con varas nuevas que nunca se han ocupado, eso me va a quitar las fuerzas y tú vas a tener fuerzas. Y le amarraba y le decía, Sansón, los filisteos están contra ti. Y él venía, la rompía y se iba. ¿Qué estaba haciendo Sansón? Estaba jugando con el pecado. Estaba jugando diciendo, yo soy fuerte. El Señor me ha librado de eso, yo lo puedo hacer así. Y estaba jugando. Su corazón lo había cegado a las trampas del enemigo. Su corazón lo había atrapado a las trampas del enemigo. No tenía esa vista espiritual, no tenía ese discernimiento espiritual que le iba a decir, no te cuentes con ella porque te va a causar algo, que te va a llevar a la muerte, Y dice, en el versículo 16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Que la estaba molestando, lo estaba hostigando, y hasta el fin se dio por vencido. Pero no se dio cuenta que era una trampa del enemigo. No se dio cuenta que había caído en las trampas del enemigo, hermanos. No se dio cuenta. Si yo veo que una mujer me quiere engañar, hermanos, ¿será tonto yo de que me la haga y me la haga y me la haga y me la haga y me la haga? Y eso fue Sansón. Le quiso engañar una y otra vez y al final le dice, ok, te doy la respuesta para que te voy a confiar todo en mi corazón. Y dice en el versículo 18, y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, es que no escondió nada. Es que se dio todo, es decir, se dio todo a pecado. Y es así, hermano, que tú piensas, yo voy a hacer esta movida de aquí y allá y voy a mover esto. Pero no sabes que el enemigo estás en las trampas del enemigo. Estás en las garras del enemigo. Estás en camino a la muerte. Porque tú no has querido escuchar la voluntad de Dios. No has querido escuchar la voz de Dios que te dice, acércate a mí. Ven, límpiame. Ven, yo te quiero limpiar, yo te quiero restaurar. Yo quiero darte cosas buenas que tú no has visto. Pero es necesario que tú te acerques, que tú me dejes, que yo limpie tu corazón malvado que tú tienes.
Amén. Mire, hay personas que entendieron, hombres de Dios que entendieron que eran pecadores, hicieron cosas maravillosas por Dios porque ellos confiaban completamente en Dios. No confiaban con su fuerza. Mire Josué, el gran valiente, dice que él vino y confió en Dios. Cuando había algo que hacer, él iba a buscar la presencia de Dios, a buscar la dirección de Dios para su vida y para su pueblo. Amén. Amén. Y aquí vamos a terminar con en Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Este era David, hermanos. ¿Y quién era David? Un hombre con corazón conforme a Dios. Amén. Él sabía lo que Dios quería. Él sabía que Dios quería un corazón limpio. ¿Y quién era David? Un David que había fallado, un David que hizo tantas cosas para Dios, pero entendió que en la presencia de Dios era lo que él necesitaba. Y me dice que me gustó porque dice: purifícame con hisopo. Purifícame con hisopo. Y yo me voy a encontrar con un hisopo, hermanos, es algo pequeño. Un hisopo es algo tan pequeño. Cuando uno quiere limpiar algo grande, necesita algo grande. No me imagino que va a limpiar un carro sucio y va a agarrar como un hisopo y levantó todo el carro con el hisopo. No creo. No creo que, aunque esté en el ejército, no creo que le hagan eso. Con un hisopo va a limpiar todo un carro que está sucio, que pasó por el lodo. No creo. Pero un hisopo es para limpiar algo lo más pequeño. Entonces, cuando aquí David dice: purifícame con hisopo, está diciendo: Señor, aún las cosas tan pequeñas, aún las cosas que yo no puedo ver, en las cosas tan delicadas de mi corazón, purifícame. Que cada pensamiento que yo tenga, que sea puro. ¿Y cuántos nosotros podemos decir, hermanos, que tus pensamientos están puros delante de Dios? ¿Cuántos nosotros no hemos pasado cosas malas con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con nuestros líderes, con nuestros pastores? Aquí David decía: Señor, límpiame con hisopo. Límpiame. Señor, límpiame con hisopo. Esas cosas que yo no puedo ver, esas cosas que yo no puedo entender, pero tú las miras. Señor, límpiame. Y yo seré limpio. Límpiame, purifícame, Señor, para que yo esté en tu presencia. Porque yo no me quiero ir de delante de tu presencia. Hermanos, la presencia de Dios es lo más bello para nuestras vidas. Y muchos de nosotros tal vez ya no sentimos la presencia de Dios en nuestros corazones, hermanos, porque estamos muertos. Hay cosas que el Señor ha querido hacer en nuestras vidas, hay cosas que el Señor ha querido limpiar en nuestros corazones, pues nosotros no hemos dejado que el Señor venga. Y el Señor quiere venir, hermanos. El Señor quiere venir a limpiarte, para que tú puedas vivir completamente, para que tú puedas comprobar cuán bueno y delicioso es la voluntad de Dios para tu vida, hermanos. Yo les invito, hermanos, no vivamos en la voluntad permisiva de Dios, sino que vivamos en la voluntad perfecta que Dios tiene para ti y que tiene para mí. Amén, hermanos. Yo les invito, busquemos de Dios, hermanos, busquemos de Dios, busquemos de su presencia, busquemos de lo que, mientras Él pueda ser hallado, hermanos. Los tiempos son difíciles, los tiempos van a ser más peligrosos, hermanos. Es aún más, hermanos, es el tiempo necesario, el tiempo importante que su pueblo venga y le busque con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga y que esa palabra llegue a su corazón y a su mente y a su espíritu.